Bien, este año nosotros hemos destinado para predicar la palabra del Señor y centrarnos de manera particular en el libro de Efesios. Este es el tercer sermón, es el tercer domingo del mes, el tercer domingo, perdón, del año también. Y estamos haciendo una predicación secuencial basada en el libro de Efesios. La primera predicación tuvo que ver con los versículos 1 y 2. Y la segunda predicación que vimos el domingo pasado fue del versículo 3 hasta el versículo 14. Y en estos versículos 14, del 3 al 14, Pablo describe una magnífica alabanza, él describe una doxología, él está contento y agradecido con Dios el Padre por la salvación tan grande que ha dado en Jesucristo. Y por eso tú ves en esos versículos del 3 al 14, tú encuentras cómo él prorrumpe y hace un alto y dice, para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, para su gloria. Es una manera de expresar adoración al Dios que lo ha salvado y que le ha dado vida eterna. El día de hoy vamos a continuar del versículo 15 al 23. Los primeros versículos del 3 al 14 presentan una alabanza. Del 15 al 23, Pablo se centra de manera particular en describir una extraordinaria intercesión. Todo el que conoce a Cristo debe practicar estas dos gracias. La una es la alabanza. Vivimos para alabar a nuestro Dios, para adorar a nuestro Dios. Y la otra es la oración. La iglesia debe vivir para hablar a su Dios, para conversar con su Dios. La iglesia debe alabarlo, la iglesia debe orar a Él. Si tú haces eso, por supuesto que va a haber un equilibrio en tu vida espiritual. Si estas disciplinas están como siamesas unidas, no habrá desequilibrio en ti. Si por un lado tú alabas y si por otro lado tú también oras. A veces las personas hacen más énfasis en una cosa que en otra. Pero se debe tener un equilibrio tanto en la adoración, en la alabanza, así como en la oración. Por otro lado, el pasaje que vamos a leer del 15 al 23 es también, al igual que el anterior, un pasaje trinitario. Porque en estos pasajes se presenta a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad, creemos en un solo Dios, pero creemos que ese Dios es trino, un solo Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí él hace una oración que está dirigida a Dios el Padre. Y dice él, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en unos versículos más adelante, él pide para que el Espíritu Santo a los creyentes de esta iglesia en Éfeso, Dios les dé un espíritu de iluminación y por ahí mismo venga la sabiduría y la revelación de parte de Dios. Habiendo entendido esto como una introducción, quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Efesios, al capítulo 1, y vamos a leer del versículo 15 hasta el 23. Y leo la palabra del Señor donde dice lo siguiente. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Bueno, el sermón del día de hoy lo vamos a dividir nosotros en las peticiones que él menciona en este pasaje, que son 4, y al final nosotros vamos a hacer una aplicación. Lo primero que quiero ver es una introducción de los versículos 15 y 16 que se mencionan en este pasaje, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: por esta razón también yo. Por esta razón. Y uno se pregunta, ¿cuál razón? Bueno, aquí él está dirigiéndose o haciendo un recordatorio de lo que él había escrito antes en los versículos anteriores, hablando de la doxología anterior. Y él lo que está haciendo es recordando la forma como Dios ha obrado la salvación. Y eso es lo que lleva a Pablo a la alabanza, y luego en estos pasajes lo lleva a la intercesión o a la oración. Pero luego dice el pasaje: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes. La fe en el Señor Jesús que tenían estos creyentes. Esa fe que manifiestan los cristianos, esa fe que ha sido derramada en el corazón del creyente como un don de Cristo para su iglesia, lleva a los cristianos sin lugar a duda a amarse los unos a los otros. Ya nadie está como un llanero solitario, ya nadie está con su grupito pequeño, ya nadie está con un pequeño grupo reunido, sino que ya tiene un amor para con todos los creyentes. No hay otro camino, no hay otra vía. Pero también nosotros encontramos en estos pasajes que hay una especie de una trilogía que no es accidental. Estos pasajes mencionan la fe, el amor y la esperanza. Él ha oído de ellos la fe y el amor. Y esas representan realidades fundamentales para el cristianismo. No puede haber cristianismo sin amor. No puede haber cristianismo sin fe. Es imposible estar en Cristo y no tener fe en Él y no amar a los hermanos. Es imposible. Ahora, si al amor, a la fe y a la esperanza le sumamos la gracia y la verdad, resumen el evangelio en su totalidad y sus consecuencias. Pablo estaba orando por estos creyentes regularmente, aunque cuando uno lee estos dos primeros versículos, el 15 y el 16, parece que ni los conocía. Pero él había oído de la fe que ellos tenían en Cristo, del amor que entre ellos había. Y Pablo lo que, por supuesto, los lleva es a orar por estos creyentes. Oraba por el amor que había entre ellos y por la fe que ellos tenían en Cristo. Ese debe ser un buen motivo para que nosotros lo consideremos en nuestro tiempo de oración. Con esto en mente, habiendo visto esta introducción, vamos a ver ahora por qué es que el apóstol está orando. ¿Qué es lo que lo lleva a orar por este grupo de creyentes? Él hace varias peticiones.
Y quiero centrarme ahora en la primera petición. Y la primera petición que levanta ante Dios es para que estos hombres que ya conocían al Señor tengan un mejor conocimiento de Cristo. Es un poco extraño pensar que alguien que dice ser cristiano quiera conocer más a Cristo. Pero no resulta eso extraño en la realidad. Leamos el versículo 17 que dice lo siguiente. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. ¿Qué es la gloria? Dice el Padre de gloria. La gloria es aquello que hace visible al invisible. La gloria es aquello que hace visible a Dios. Es una manera, por así decirlo, de revelarse ese Dios que es invisible. Tú recuerdas, por ejemplo, cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Él quería ver a Dios, quería conocer a Dios. Y Dios le dice, nadie puede verme a mí y vivir. Dice, muéstrame tu gloria. Y Dios le muestra su gloria. Él se hizo siendo invisible, se hizo visible para que Moisés pudiera ver la majestuosidad de aquel Dios todopoderoso. Esta petición que hace aquí el apóstol Pablo por estos creyentes en una ciudad llamada Éfeso es clara. Pide que los creyentes en Éfeso tengan una mejor revelación de Cristo para que ellos puedan conocer y saber lo que tienen en Él. Hay personas que pueden ser creyentes y como no conocen lo suficiente a Cristo, desconocen todas las bendiciones, todos los beneficios que tienen en Él. Y su vida es algo triste. Su vida es algo gris, a pesar de estar en Cristo. Pero Pablo está pidiendo para que ellos tengan una revelación mayor, más abundante, más grande, y para que puedan conocer al Señor más. Es, por así decirlo, una revelación que no es exclusiva de los apóstoles, no es exclusiva de los profetas. Es una revelación para gente común y corriente de una iglesia. No es para alguien especial. Y nadie, yo creo que en esta sala, nadie en este auditorium debería sentirse conforme con decir, yo soy cristiano. Todos de alguna manera deberíamos sentirnos insatisfechos del conocimiento que tenemos de Cristo el Señor. Yo soy uno de esos. Yo me siento muy insatisfecho y quisiera conocer más y más a mi Señor. Porque sé que en el momento que yo lo conozca más, lo voy a amar más, le voy a servir más, lo voy a adorar mejor, voy a pecar menos. Todos aquí deberíamos anhelar conocer más y más a Cristo el Señor. No es suficiente decir, soy cristiano. Y a veces tenemos ese conformismo en la vida cristiana. Y quien obra para que el creyente reciba más sabiduría y revelación es el Espíritu Santo. Esa sabiduría y revelación dada por el Espíritu Santo conlleva un mejor conocimiento de Dios el Padre para el creyente. Solo así es que el creyente puede apreciar todo lo posible las consecuencias
de la bendición que ya ha recibido. Es una tristeza que la gente no conozca a Cristo lo suficiente. Se dice que nuestro país es un país cristiano, pero yo creo que es un país religioso, no cristiano. Ahora, crecer en conocimiento es indispensable para crecer en santidad. No hay conocimiento más alto que el conocimiento de Dios mismo. Ese es el supremo conocimiento. Pero ese conocimiento de Dios es imposible sin revelación. Él tiene que revelarse al alma. Él tiene que revelarse al corazón. Cuando Cristo ejerció su ministerio terrenal, Él se reveló a muchas personas. Y Él decía, yo soy el que habla contigo, yo soy el Señor. Estaba un hombre trepado arriba en un árbol llamado Zaqueo. Zaqueo, baja de ahí, quiero hoy cenar en tu casa. Se reveló a Zaqueo, se reveló a Mateo, se reveló a los discípulos. Se ha revelado a varios de ustedes y oro para que se revele a todos ustedes. Así que la primera petición que hace el apóstol Pablo por estos creyentes es para que ellos tengan un mejor conocimiento de Cristo. La segunda petición que hace el apóstol Pablo es para que ellos puedan entender la esperanza del llamamiento que el Señor les ha hecho, la esperanza del llamado de Dios. Dios no llama a las personas por un mero placer para que la gente viva un confort evangélico. Dios no salva a alguien por la sencilla razón de que quieren que Él es cristiano, Él es mi hijo. Esa no es la intención de salvar a Dios, de salvar a los hombres que Dios tiene. Y hay muchos que han sido llamados a salvación, que han sido llamados a vida eterna y todavía no entienden para qué Dios los ha llamado. Y como no entienden para qué Dios los ha llamado, tú ves que en la iglesia no hacen nada. Y así están muchos en la iglesia. Entran, salen. Porque no han entendido para qué Dios los ha llamado. Leamos el versículo 18 donde encontramos la segunda petición. Dice él, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Es importantísimo conocer la importancia del llamado de Dios a tu vida. Si Dios te ha llamado, si Dios ya te ha salvado, si tú dices que eres creyente, tú tienes que comprender para qué Dios te ha llamado. Pero el texto nos dice, mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados. ¿Cuál corazón? Bueno, el corazón, cuando habla la Biblia, se refiere a ese ser interior que incluye la mente y las emociones. Por lo tanto, el corazón, en otras palabras, son nuestros ojos interiores que necesitan ser iluminados o abrirse antes de poder captar la verdad de Dios. Antes de poder captar la verdad de Dios, nuestra mente debe ser iluminada, debe estar abierta. Y Él pide a Dios que en el interior de las personas se enciendan las luces que le permiten conocer a Dios y entender los beneficios del Evangelio. Por lo tanto, Él dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento.
Y eso nos remonta al inicio de nuestras vidas cristianas. Un día tú estabas en el mundo, estabas perdido y separado de Dios. Y otro día, Dios se reveló a tu alma. Has decidido seguirlo, servirle y amarlo. Otro día Dios te transformó, te regeneró. Para pensar en eso tenemos que remontarnos al inicio de nuestra salvación. Y dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, 29 y 30, dice él, porque a los que de antemano conoció, conocimiento anticipado o presciencia, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Te has puesto a pensar tú para qué Dios llama a las personas? ¿Para qué Dios las salva? ¿Para qué revela a Jesucristo? ¿Por qué Dios tiene que poner en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad? Para que oremos, para que mañana leamos la Biblia, para que podamos servir, ayudar a otros, para alabarle. ¿Por qué Dios tiene que obrar esas cosas en nosotros? ¿Para qué nos llamó Dios? El llamado de Dios al creyente no es al azar o sin propósito alguno. Él tenía objetivos claros. Él tenía metas definidas para todo aquel que ha sido llamado por Dios. Él nos llamó, en otras palabras, para algo, a una expectativa muy rica y variada. Nos llamó a vivir una vida que no conocíamos. Y ahora los que vivimos esa vida, la disfrutamos. Aquel que no está en Cristo va de tumbo en tumbo, de dolor en dolor, de momentos difíciles a más difíciles. Y vive este mundo quejándose, sin esperanza, afligido. Pero cuando Dios salva al creyente, nos lleva a tener una clase de vida que antes no conocíamos. Por ejemplo, ¿a qué nos llama el Señor? Nos llama a tener comunión con su Hijo Jesucristo. A eso nos ha llamado el Señor. Antes yo no la disfrutaba, no lo entendía, no lo conocía. Pero ahora hablar con Él, doblar las rodillas y hablar con Él, pasar un tiempo en quietud y decir, Señor, pongo esto en tus manos. Pongo la vida de fulano, de sutano, este problema, Señor, mi familia, en tus manos. Dice la Escritura en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Llamados a la comunión. Cuando no entendemos el llamado de Dios, no disfrutamos la comunión con Jesucristo. No la disfrutamos. Pero también nosotros hemos llamados a ser santos. La palabra santidad significa que es apartado, separado, para un propósito específico. Antes me deleitaba en la pachanga, ahora me deleito en adorar a mi Dios. Antes me deleitaba tal vez en el alcohol o me deleitaba en las cosas del mundo, ahora en el Señor y su reino. Ya no extraño las cosas del pasado, de esta vida, porque entiendo a qué me ha llamado el Señor.
Hay muchos que están en la iglesia y no entienden a qué Dios los ha llamado y no participan de estas cosas. No se deleitan en estas cosas. Porque para ellos ser cristiano es ir a la iglesia el domingo, más nada. Dice la Escritura en 1 de Pedro 1, del 15 al 16, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Llamados a ser santos. ¿Para qué nos llamó el Señor? Antes era esclavo de mis glándulas, de mis hormonas, de mi mente. Cuando Cristo vino a mí, rompió las cadenas. ¿Y sabe lo que Él hizo? Me hizo libre. Libre para adorarle, libre para servirle. Dice Gálatas 5:13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Por qué nos llamó el Señor? Él nos ha llamado porque antes nuestras amistades eran las del mundo, el vecino, mis panas, la gente de la universidad, del colegio, del barrio, del trabajo. Gente que no me edificaba. Gente de quien no obtenía nada bueno. Esa era mi influencia, mi círculo. Pero cuando vine a Cristo, ¿sabe lo que me dio el Señor? Una familia. Y aunque no es una familia perfecta, sin embargo son mis hermanos. Y como no son perfectos y cuando hacen sus cosas y sus imperfecciones y sus situaciones difíciles o sus pecados, hay que tolerarlos. ¿Sabes por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo. Somos parte del mismo cuerpo. Dice la Escritura en Colosenses 3:15, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Llamados a estar en paz, a ser agradecidos, a tolerarnos porque somos un solo cuerpo. ¿A qué somos llamados en el Señor? Tú dirías, wow, pastor, qué delicia, qué lindo. Bueno, déjame decirte algo más. También somos llamados a sufrir. ¿No le gustó? Voy a decirlo otra vez. Somos llamados a sufrir. Bueno, más o menos. Dice la Escritura en 1 de Pedro 2:21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Lo que pasa es que en esta vida, aquí no le gusta el confort. Aquí no le gusta la comodidad. Dime, nos gusta sentirnos bien. No nos gusta sufrir. Pero el texto dice con toda claridad, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ahora, ese sufrimiento del cual está hablando aquí el apóstol Pedro, no es un sufrimiento a causa de lo malo que te conduces en la vida. Porque si tú haces cosas malas o que están ilegales en la vida, te va a ir mal. A veces estamos haciendo las cosas mal y queremos que Dios nos bendiga. A veces la gente quiere que Dios lo bendiga y está viviendo en adulterio, sin casarse. Si tú convives con alguien
y no te has casado, estás en adulterio, pero quieres que Dios te bendiga. Eso a Dios no le agrada. Por lo tanto, las consecuencias del sufrimiento no es por cómo tú te conduces en la vida. El sufrimiento que habla aquí la Escritura es por causa de Cristo. Si por causa de... El próximo domingo vamos a evangelizar. Y tal vez tú te das cuenta ahí que uno llega y la gente se te esconde, la gente no te quiere atender. Eso nos pasa a nosotros. Pero ¿sabes también para qué somos llamados? Somos llamados a tener esperanza. La esperanza que tiene el cristiano es la esperanza de estar un día en la gloria de Cristo y de disfrutar de aquello que Dios ha prometido para su pueblo. Somos llamados a vivir en esa esperanza. Este mundo te ofrece dolor, tragedia, robo, crimen, asesinato, mucho chisme, mucha inseguridad. El Señor tiene claro lo que ha ofrecido para sus hijos. Él dice en 1 de Pedro 5:10, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá, llamados a su gloria eterna en Cristo. Si tú te das cuenta, querido amigo y hermano, todo esto estaba en la mente de Dios cuando Él nos llamó. Todo esto. Nos llamó a santidad, a libertad, a paz, a sufrimiento y también a gloria. Fue un llamado a una vida que desconocíamos, pero que ahora conocemos, amamos, obedecemos y servimos a Cristo, disfrutando de la comunión con Él y con su pueblo. Y miramos más allá de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores o de nuestras necesidades presentes hacia la gloria revelada que será un día dada, entregada a sus hijos. Y esta es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y Pablo ora para que nuestros ojos puedan abrirse, podamos conocer aquello para lo cual nosotros tenemos esa esperanza del llamamiento de Dios. No puede haber la vida de un cristiano realmente que sea una vida miserable, ni triste, ni melancólica. Porque los cristianos sabemos lo que tenemos en Cristo. Sabemos lo que Dios nos ha dado. Entendemos la verdad del Evangelio y sabemos de sus promesas que son ciertísimas. Lo conocemos muy bien y estamos seguros de aquello. Así que Pablo está orando por estos hermanos para que ellos sean alumbrados, iluminados y conozcan y sepan la esperanza de su llamamiento. Pero él hace una tercera oración en este pasaje. Y la petición ahora es para que ellos puedan entender la herencia que Dios les ha dejado. La herencia que les pertenece a los creyentes o a los santos. Mira lo que dice el versículo 18 una vez más. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Luego dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Qué herencia? ¿Está hablando aquí de la herencia de Jesús o de la herencia de los santos? Yo creo que aquí trata de la herencia de Dios, en otra palabra, de lo que Él nos dará, de lo que nosotros vamos a heredar. Y todo empieza con el llamado. Todo empieza por ahí. El llamado es al inicio. ¿Y sabes qué es al final? La herencia.
La herencia ocurre al final. Y la garantía de esa herencia es el Espíritu Santo que Él ya ha dado al corazón de los creyentes y que está morando en nuestros corazones. Cuando tú ves la vida de los apóstoles, tú te das cuenta que ellos tenían pendientes detalles que a veces uno los coge y los lee y como que no les interesa mucho. Pero ellos tenían presentes las verdades que Cristo en la tierra les había hablado. Ellos describieron las revelaciones que Dios les había dado. Y ellos no dejaron de lado la importancia del tema de la herencia que iban a recibir. Por ejemplo, el apóstol Pedro la describe muy bien cuando él escribe en su carta en primera de Pedro 1:4 y él dice: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¡Qué bendición! Este hombre estaba claro con lo que Dios le había prometido. Tenía una herencia incorruptible, que no se iba a marchitar, que no se iba a morir, sin mancha. Él tenía presente aquello. Pero Pablo también habló de la herencia. Y él dice en Romanos 8:17, y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Esa era la esperanza gloriosa de los creyentes. Un día, por su gracia, esa herencia será mía y será tuya. Ya la tenemos ahora como una promesa. Y nuestras conversaciones deberían siempre también apuntar a contener sobre esa gloriosa herencia que nos aguarda, que espera por nosotros. Y esto me lleva a la cuarta y última petición del apóstol Pablo. Y ahora le está orando para que estos hermanos en Éfeso puedan entender el poder de Dios. Interesante. A veces nosotros pensamos que conocemos el poder de Dios. El llamado se presenta al inicio. La herencia es al final. Pero entre el llamado y la herencia está el poder de Dios. Corresponde a ese periodo intermedio. Y solo el poder de Dios puede salvar al pecador. Y solo su poder es que nos va a llevar hacia su gloria final. Solo su poder, su gracia. Y Pablo está convencido del poder de Dios. Y él está orando para que podamos conocer la grandeza de ese poder de Dios. A veces nosotros es como que limitamos a Dios, incluso en nuestras oraciones. Y Dios quiere siempre bendecirnos. Y Dios quiere siempre glorificarse. Y Pablo estaba interesado en que estos creyentes pudieran conocer la magnificencia de su poder. A veces cuando nosotros pensamos en el poder de Dios, pensamos cuando Él abrió el Mar Rojo, cuando sanó al leproso, cuando destruyó Sodoma y Gomorra. ¡Ay, el poder de Dios! Pero Pablo apunta en otra dirección. ¿Cómo llegaremos a conocer nosotros la inmensa grandeza del poder de Dios? Pablo hace aquí referencia a tres verdades históricas que tienen que ver
con la exaltación de Cristo, donde es manifestado el poder de Dios. Y número 1, él habla acerca de la resurrección de Jesús. Dice el versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? 19 y 20. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder, el poder de Dios, obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Tú sabes que la muerte es un enemigo amargo e implacable. No solamente te deja luto, sino que te deja dolor. Nos llegará a todos un día. No podemos escapar ninguno de los que estamos aquí de la muerte. Pero ocurre que después de muertos, nuestro cuerpo se empieza a descomponer. En palabras criollas, empieza a podrirse. ¿Hasta dónde? Hasta el momento en que nos volvemos polvo. Del polvo fuimos tomados, al polvo volvemos. Mira que al día de hoy, en pleno siglo XXI, no hay ciencia ni poder humano que tengan el antídoto para evitar la muerte. Por lo tanto, tarde o temprano, tú y yo vamos a confrontarnos o a enfrentarnos a la muerte. Pero Dios hizo lo que el hombre no puede hacer. Él sí tiene el antídoto para la muerte. Y el antídoto para la muerte en Cristo está en su poder. Él levantó a Jesús de la muerte. Evitó que su hijo se descompusiera. Como dice la Escritura, su santo hijo no vio corrupción. Y después de resucitado, lo trascendió, lo llevó a una vida inmortal, a una vida gloriosa y libre. Esto que hizo Dios es, por así decirlo, algo único, incomparable y maravilloso, sin comparación. ¿Sabes gracias a qué? Al poder de Dios. Por eso nosotros creemos en la resurrección de Cristo. Creemos en el poder de Dios. Así que la primera razón o el primer argumento que tiene el apóstol Pablo para mostrar el poder de Dios tiene que ver con la resurrección de Cristo. El segundo argumento que tiene para mostrar el poder de Dios es la entronización que Dios el Padre le dio a Jesucristo. El lugar donde lo colocó, el lugar donde lo sentó, donde lo puso después que resucitó. Dice el versículo 20 y 21. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios tomó a su Hijo y lo promovió a un lugar supremo. Allí se cumplió la promesa del Salmo 110:1 que dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A tus enemigos por estrado de tus pies. El estrado de los pies del Señor está formado por sus enemigos. Por lo tanto, Él ha sido exaltado sobre los demonios, sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre toda hueste espiritual de maldad, sobre todo poder maligno, sobre todo poder de las tinieblas. Dios exaltó a Jesucristo. Tiene a sus enemigos debajo de sus pies. No solamente lo resucitó, sino que lo colocó
en un lugar especial. Pero en tercer lugar, el otro argumento que tiene Pablo para mostrar el poder de Dios es que Él lo resucita, lo pone en un lugar y ahora lo pone como cabeza de la iglesia. Él es la cabeza. Mira lo que dice el versículo 22 y 23. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Todo. Está mencionado ahí en estos dos versículos 4 veces. Dice que todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Él es cabeza de todas las cosas. Eso incluye el mundo o el universo en general, el universo material y también el universo espiritual, sean buenos o malos. Antes de ser Jesús cabeza de la iglesia, Él ya era cabeza del universo en el principio. Él era la cabeza en el principio. Por tanto el universo como la iglesia, ambos tenemos la misma cabeza. Él gobierna, reina y soberanamente se enseñorea sobre todo y en todo. ¿Qué Dios que tenemos? ¿Qué Dios que tenemos? ¿Cómo no confiar en ese Dios donde ha sido colocado Él? El poder que se le ha dado. ¿Cómo no llegar ante Él con pleitesía, con reverencia, con honor? ¿Cómo no vivir sometidos voluntariamente ante Él? La iglesia es la plenitud de Cristo en el sentido de que Él llena la iglesia. Y así como llena el universo, llena también la iglesia. Así como su gloria llenó en un tiempo el templo en Jerusalén, así al día de hoy Jesucristo nuestro Señor, que es la gloria de Dios, llena la iglesia por su Espíritu. Hay tanto que aprender de Efesios capítulo 1, del 15 al 23, que te lo dejo de tarea para que vayas a tu casa y medites en silencio y despacio en estos pasajes. Quiero llegar a una aplicación final. Dos aplicaciones que traigo sobre este texto. Primera aplicación. Mira, para vivir la vida cristiana a plenitud, óyeme bien, a plenitud, se necesita ser iluminados y pensar. ¿Qué pasó con los amenes? ¿O no les gusta pensar? Se necesita tener iluminación y pensamiento. Mira que Pablo enfatiza la importancia del conocimiento para la madurez. Él dice en el pasaje que nosotros leímos al inicio, el versículo 18, para que sepan, dice él, para que conozcas, para que entiendas. Y tú solamente puedes llegar a esa etapa de conocimiento y de saber cuando tú eres iluminado por el Espíritu Santo del Señor. No hay otra forma. Mis palabras pueden ser palabras muertas, pero solamente es cuando el Espíritu de Dios las recoge y las hace vida en tus vidas que alumbra tu entendimiento y puedes comprender la verdad del Evangelio. Si no, para ti esto va a ser una predicación más. Y nada más. Necesitamos ser iluminados y necesitamos pensar en lo que Dios nos ha iluminado. Por eso que debemos de conocer sobre el llamado que Dios nos ha hecho.
Debemos conocer de su herencia, debemos conocer de su poder. Cuando Dios nos ilumina, somos llamados a pensar. Dios te ilumina. Es que esto no está bien. Déjame ir por aquí porque este es el camino que el Señor me traza. Tú piensas. Cuando la luz de Cristo resplandece en tu alma, el cristiano empieza a pensar. La iluminación del Espíritu y el pensamiento humano siempre van unidos. Por lo tanto, nuestro pensamiento yo creo que es improductivo sin el Espíritu Santo. Pero la iluminación del Espíritu no tiene la intención de ahorrarnos el trabajo de utilizar la mente para pensar. Mi segunda aplicación tiene que ver con que para vivir una vida cristiana a plenitud se necesita conocimiento y fe. No solamente ser iluminado y pensar, sino también conocer y tener fe. Mira, el conocimiento es el carril por donde trota la fe. La fe no trota en el vacío. Tú no puedes decir yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. ¿En qué? La fe debe estar en alguien o en algo. La fe del creyente está en Cristo, pero el conocimiento de Cristo está en su palabra. Por lo tanto, el conocimiento creo yo que es el carril por donde circula, por donde camina, por donde trota, por donde va la fe. La fe y el conocimiento se necesitan. La fe no puede crecer sin una firme base de conocimiento. El conocimiento es estéril si caminas sin fe. Por eso es importante que tú tengas conocimiento y que te nutras de la palabra del Señor. Eso es alimento para nuestras almas. La palabra del Señor. Memoriza las Escrituras. Lee las Escrituras. Medita en las Escrituras. Piensa en las Escrituras. Por eso yo creo que hay muchos cristianos cuando no hacen eso que son débiles. Porque no conocen. No leen. No saben. Y a veces las iglesias están llenas de estos cristianos débiles. Y así es como hay iglesias débiles en el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos alumbre, que Dios nos revele más y más a Jesucristo para que nosotros podamos exaltar su nombre. Vamos a orar.